En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merecerá la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con él, que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Acá tenemos dos mensajes, pero vamos a buscar el mensaje en la línea de las bienaventuranzas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los letrados y fariseos. Está hablando de los letrados y fariseos, o sea, las personas cultas desde entonces. Las personas que eran las autoridades, los que su decisión era la última palabra. Pero hay que ser mejores que ellos. ¿En qué sentido? Vamos a ver en qué sentido hay que ser mejores que ellos. Porque si vas a ser igual que ellos en ese sentido, si vas a pensar de que tu nivel cultural es el que te va a dar posibilidad de entrar al reino de los cielos, estás totalmente equivocado. Has oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado, dice, ¿no? Pero yo te digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. En ese sentido, y es más, todavía le dice, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Vámonos a ponerse en la persona que está peleado, que se ha peleado con su hermano. Esta persona que se ha peleado con su hermano está pasando una situación difícil. No sabemos por qué se peleó, si él tiene la razón o la otra persona tiene la razón. Lo importante aquí es de que ha habido una desavenencia, de que hay una división, que no hay unión entre las personas, sino hay división. Y esa división que hay entre las personas es lo que se debe de superar. Y la superación de la unidad entre las personas no viene solamente porque eres una persona culta, preparada, te conoces todas las leyes de memoria. No, lo que busca Jesús en la comunidad, que haya unión, que en la diversidad haya unión, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo, ¿no?
Y ese es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Diversidad, unidad en la diversidad. Pero la unidad que nos las da el Espíritu Santo es el amor. El amor quiere decir el amarse unos a otros, el respetarse, el comprenderse los unos a los otros, en aceptarse unos a los otros, ¿no? Y eso, en ese sentido aquí tenemos que entrar entonces a la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. El sufrimiento. El sufrimiento, para superarse, es un misterio en la vida del cristiano. Es un misterio que hay que saberlo comprender, porque el sufrimiento en la vida del cristiano no es una cuestión, es algo que pertenece a la vida de uno. Y hay que saberlo manejar. No debemos ver al sufrimiento como una cuestión negativa en su totalidad, sino buscarle lo bueno que hay ahí. Y hay diferentes maneras de ver el sufrimiento. La primera forma que tenemos que ver el sufrimiento es en nuestra docilidad a la voluntad de Dios. ¿Quién nos hizo comprender mejor la docilidad a la voluntad de Dios y que tuvo que haberle causado en ese momento una especie de sufrimiento, de crisis en ella? Fue cuando ella tiene que cambiar sus planes en la Anunciación, ¿no? Y ella tiene que decir: acá está la esclava del Señor, ¿no? Pero ella hace ese cambio y acepta ese sufrimiento, de pasar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios se lo pide, ¿no? O sea, el sufrimiento porque seguimos a Jesús. Y Él mismo lo ha dicho: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Entonces, el sufrimiento como un medio salvador, redentor, como un medio para superarse. Otro ejemplo, en la enfermedad. La enfermedad son momentos muy difíciles para la persona, pero si él maneja bien su enfermedad y la ofrece, así como Jesús se ofreció al Padre, Jesús pasa la pasión, sufre, ¿no? Él aprendió a obedecer sufriendo. Entonces, si tú ofreces tu sufrimiento por la enfermedad que estás pasando, como que le haces un trueque al Señor. Todo ese sufrimiento que estoy pasando ahora, tanto físicamente como espiritualmente, te lo ofrezco porque necesito que apoyes a esta persona, porque necesito que cambies a esta persona. Las peticiones que se le hace a Dios tienen que ser coherentes también con la mentalidad de Dios. Tú no puedes hacer peticiones que vayan en contra de lo que Dios nos enseña, ¿no? Amarnos unos a otros, ¿no? Si estás en pleito con tu vecina, pues tú no puedes pedirle al Señor que le haga daño a ella. Al contrario, ahí ofreces tu sufrimiento para que el Señor cambie a tu vecina. En muchos aspectos. Por ejemplo, ahora que estamos con esta pandemia del coronavirus, está bien dicho, ¿no? Coronavirus o COVID-19, ¿no? Es un sufrimiento. Es un sufrimiento porque primeramente coacta nuestra libertad. Segundo, es un enemigo que no lo vemos, que no sabemos por dónde está. Es un sufrimiento porque nos impide a nosotros hacer las actividades que estábamos acostumbrados a hacer todos los días y tenemos que cambiar de manera de vivir. Bueno, en esa situación también, por el pecado social, el Señor aprovecha esas cosas para darte a ti una posibilidad para salir adelante. En esta pandemia, ¿qué cosa es lo que ha resultado? Que las familias han comenzado a vivir unidas. Recién han tenido tiempo los esposos entre sí
de poderse conocer un poquito más, de ver estar más con sus hijos, de los hijos conocer más a sus padres. El pecado social, que lo tenemos que vivir porque así es, el Señor Jesús sí, Él también ha dicho, ¿no?, que junto con el trigo crece la mala hierba y Él deja que crezca, pero al final, a la hora que se cosecha, la mala hierba se va a los hornos, se quema la mala hierba, ¿no es cierto? Entonces, el vivir en unidad nos invita también entonces a tener que manejar el sufrimiento como algo que nos hace padecer a nosotros, pero que tenemos que ver la forma de superarlo. Y esa forma de superarlo es solamente uniéndose a Jesús, llenándose del Espíritu Santo, para que el amor de Dios, que nos llenamos de Él, lo podamos nosotros también transmitir a los demás. Y en ese sentido, el sufrimiento pues se encuentra paz, se encuentra tranquilidad. No debemos, en el sufrimiento no debemos de buscar el consuelo del mundo, porque el consuelo del mundo es pasajero. Tenemos que buscar el consuelo del Señor. Por eso es que dice, bien dichosos los que sufren porque serán consolados, ¿no? Cargue con mi yugo, que es, como dice Jesús, carguen con mi yugo que es suave, mi yugo es suave. Bueno, ahorita no me acuerdo de las palabras, ¿no? Mi yugo, con mi yugo que es, pues se me ha ido en este momento, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mi yugo es llevadero y mi carga es suave, dice Jesús, ¿no? Que nos enseña muy bien a llevar el sufrimiento en la vida ha sido la Virgen María, ¿no? Y esa experiencia del consuelo la tienes que saber tú llevar en tu vida. Sobre todo el sufrimiento que nos causa el pecado social, las injusticias, porque tú no las puedes cambiar, luchas por cambiarlas, pero no las puedes cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Sufrir sin mérito? No, hay que sufrir con mérito, ¿no? Igualmente Jesús, antes de pasar la cruz, se pone a orar, ¿no? Los apóstoles se quedan dormidos, nadie lo acompaña, ¿no? Hasta que él, lleno del Espíritu Santo, mismo dice que ya está listo. Aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Así debemos de vivir nosotros también, aceptando la voluntad de Dios y buscando el consuelo del Señor, ¿no? El consuelo del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de gobernar nuestra vida. Debemos abrirnos a Él, dejarnos llevar por su amor. Quien era el santo, pues, que supo manejar todo ese sufrimiento fue San Francisco, ¿no? Él llega a rechazar todas las facilidades del mundo, ¿no? Y entra en la cruz de Cristo, donde Él se realiza, Él siente que está haciendo lo que uno debe de hacer. Si todos sintiéramos lo mismo, el mundo sería otra cosa. Cada uno andaría preocupado por el bienestar del otro. Pero lamentablemente, ¿no?, cada uno está buscando, como decimos, agua para su molino, ¿no? Y si una persona te ofende, tú en lugar de tener la fortaleza de resistir, ahí trabajar la mansedumbre, ¿no?, te pones a la altura de la otra persona y no entras al misterio de la cruz y del dolor. Es algo inherente a la vida del hombre, porque recuérdense que no somos perfectos, estamos en cambio continuamente, y vamos a cambiar desde que nacemos, peregrinamos por este mundo hasta entrar al reino de los cielos. Y lo más importante para nosotros, mientras peregrinamos por este mundo, es poder alcanzar el reino de los cielos, poder estar en la presencia del Señor, porque toda duda, toda pregunta que tú te hagas ahora,
¿Por qué el Señor quiso redimir la humanidad en la cruz? ¿Por qué la cruz botó la vida y la salvación? Si no te salvas, no habrá quien te lo responda. Estas cosas pregúntale al Señor. Trata de llevar una unión de intimidad con Él, para que de esa manera también puedas tú sentirte en paz, en tranquilidad, superar las adversidades de la vida. No podemos quedar con los brazos cruzados. La vida con el Señor es una cuestión dinámica. No es algo como muchos creen, de que es un estado de quietud, ¿no? Donde uno no hace nada. No. La vida con el Señor es una cuestión dinámica, todos los días, de cada hora, de cada momento que uno está viviendo. Que el misterio del sufrimiento, pues, apréndelo a superar en tu experiencia de la vida. Conversa bien con tu director espiritual, con una persona que te ayude a comprender por qué te pasan las cosas, y verás que siempre hay algo bueno, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, cuando me estaba ya preparando para el bautizo, entonces yo antes entraba a la iglesia a rezar, y en una oportunidad había unas personas que estaban conversando a mi lado y no me permitían rezar. Entonces yo lo comento con mi director espiritual, el padre jesuita, en paz descanse, José Antonio Aguilier. Entonces me dijo: ¿Por qué te pones así? Me dijo. ¿Por qué te preocupas? Dios ha permitido que esas personas hagan ruido para que tú aprendas a concentrarte y no a distraerte cuando estás en oración. Entonces, lo que en ese momento parecía algo negativo se convirtió en algo positivo. Y así es el misterio del sufrimiento, hermanos. Hay que aprender en la experiencia de la vida a entrar a la cruz. Yo me acuerdo también cuando estaba en el seminario y superé una situación muy difícil, muy difícil. Sé lo que me dijo mi formador. No, me dice: José, todavía te falta que te claven en la cruz. Cuando te claven en la cruz, ahí recién podrás decir que ya estás bien concentrado en el Señor. Que el Señor nos bendiga a todos ustedes. Que el misterio del sufrimiento hay que aprender a manejarlo para poder vivir en paz y tranquilidad en esta vida. Que el Señor los bendiga y los cuide de todo mal. Amén.